Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero estén muy bien. El día de hoy quisiera felicitar a todos los estudiantes que se conectaron a la primera y segunda hora, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la guía de lenguaje y comunicación, que dice en el ítem 1. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas. Nos vamos a preparar para leer, nos vamos a concentrar bien sentaditos y dice así. A pesar de su poderosa capacidad para adaptarse a casi cualquier clima, las zarigüeyas prefieren establecerse en sitios húmedos y bosques templados. Viven con una dieta esencialmente omnívora, como nosotros, los seres humanos. Recuerden que los animales omnívoros son aquellos que se alimentan de vegetales, de plantas, pero también comen carne. Es una mezcla, ¿cierto?, entre carnívoros y herbívoros. Continúo. Las zarigüeyas suelen descansar en sus cuevas durante el invierno, pero solo bajan su nivel de actividad, por lo que no se puede hablar de una hibernación. O sea, ellas no hibernan, solo bajan su nivel de actividad. Obviamente porque donde hace frío, ellas se esconden en las cuevas, como lo dijo Sebastián en clases. Son animales de pequeña estatura, con aspecto similar a una rata despeinada, con el rabo pelado y un pelaje hirsuto. Hirsuto quiere decir áspero, duro y tieso y grueso, cuya coloración puede variar desde el pardo claro hasta el café rojizo. Son responsables de transmitir varias enfermedades graves para el ser humano, entre ellas el mal de Chagas. Vamos con la primera actividad y dice, ¿de qué se trata principalmente este texto? A, de las enfermedades que transmite la zarigüeya. B, de las características de la zarigüeya. C, del físico de las zarigüeyas. O D, de las crías de la zarigüeya. Tal como dijo la compañera Isabela López, a lo largo de todo el texto me dan características de la zarigüeya. Por lo tanto, la número 1 es la alternativa B. La número 2. ¿De qué trata principalmente el primer párrafo de nuestro texto? A, del clima que prefieren las zarigüeyas. B, del alimento favorito de las zarigüeyas. C, de la madriguera donde habitan las zarigüeyas. D, el bosque templado y sus habitantes frecuentes. Ya aquí ustedes me respondieron que la alternativa A era la correcta y es correcto, ¿cierto? La alternativa A que me habla del clima, porque vamos a ir al primer párrafo, y es aquí en donde me hablan de la capacidad que tiene la zarigüeya para adaptarse a cualquier clima. Vamos a la número 3. ¿Dónde se encuentra la idea principal de esta parte del texto? La idea principal de esta parte del texto. Con sus compañeros estuvimos analizando la pequeña trampa que tiene esta pregunta, porque si me hablara de todo el texto sería diferente, pero me habla de esta parte del texto. A, en la primera oración del texto. B, en el segundo párrafo del texto. C, en la información a lo largo de todo el texto. O D, en la última oración del último párrafo del texto. Nosotros tenemos que hacer la distinción de que si no dijera de esta parte, la respuesta correcta sería la C, porque a lo largo de todo el texto está la idea principal. Pero como me habla de esta parte del texto, me voy nuevamente al texto en el primer párrafo y lo esencial que me está diciendo es que ella se puede adaptar a cualquier clima. Con eso me lo está diciendo absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, en la primera oración de este texto. Vamos a la 4. ¿Qué título sería apropiado, debiese decir ahí, para esta parte del texto? A, el descanso de las zarigüeyas. B, las enfermedades de la zarigüeya. C, las actividades de la zarigüeya en invierno. D, las características y comportamientos de la zarigüeya. Nuevamente nos encontramos con esta parte del texto. Si se refieren, a la primera parte del texto, serían las actividades de la zarigüeya en invierno. Pero como estamos hablando de todo el texto, las características y comportamientos de la zarigüeya sería lo más apropiado, ¿cierto? Y aquí ya la gran mayoría me envió a su zarigüeya pintadita y con lo que come me dibujaron algunos insectos, algunas hojitas, algunas hierbas, ¿cierto? Y luego
yo les estaba comentando que se acerca su evaluación diagnóstica. En la evaluación diagnóstica a ustedes se le van a presentar diversos tipos de textos, no solamente textos informativos como el que acaban de leer, también van a poder ver cuentos y fábulas. Por eso que yo quise compartir con ustedes esta imagen, ¿cierto? En donde me hace la distinción del género literario y no literario. Como yo les dije en clases, una forma fácil de reconocer un texto literario y uno no literario es saber que el texto literario siempre, siempre va a transmitir emociones. Todo lo que siente el corazón va a ser un texto literario. Por ejemplo, en el cuento yo puedo llegar al alma de los lectores tan solo con escribir un cuento de algún personaje. Con las fábulas, ¿cierto? También hablan de los sentimientos que sienten los personajes, las leyendas y los mitos que vamos a ver este año. Pero tenemos otra gama de textos que son los textos no literarios. Y los textos no literarios no transmiten sentimientos, no expresan emoción. El texto que leímos recién es un texto informativo porque me está dando información sobre algún hecho o algún personaje, que en este caso es la zarigüeya. Pero en ningún momento me hablan de los sentimientos de la zarigüeya, ni me cuenta alguna historia de la zarigüeya, tan solo me dice características, me informa, ¿cierto? Y lo que tienen que hacer ahora ustedes es leer Saltarín. Yo les voy a colaborar en la lectura, pero no en las respuestas, porque las respuestas me las tienen que dar luego ustedes, ¿cierto? Tal como lo hicimos recién. Había una vez un conejo muy alegre que vivía en el bosque cerca del río. Saltarín, que así lo llamaban, era amigo de todos los animalitos del bosque. Un día, cuando todos estaban ocupados en sus labores, llegó hasta allí un enorme perro cazador olfateando su presa, encontrando en su camino a Juanita, la tortuguita, quien no tuvo tiempo de salir huyendo. Osín, que todo la había visto, le fue a avisar a Saltarín y a sus demás compañeros. Entonces Saltarín llegó al instante y empezó a saltar de aquí para allá, mareando al perro, quien no sabía qué hacer, pues los pajaritos y demás animalitos empezaron a atacarlo. Finalmente, al perro no le quedó más remedio que salir huyendo con el rabo entre las piernas. Desde entonces, todos los animalitos nombraron a Saltarín como su jefe y vivieron contentos para siempre. Tal como dijo Ricardo, vivieron contentos para siempre, ¿cierto? Eso también lo vimos en la clase. La autora es Zaina Arce González y dice, número 1, marca con una cruz la alternativa correcta. ¿Dónde vivía el conejo? A, en una casa con sus amigos, B, en la montaña, C, en el bosque o D, en un departamento. Tienen que marcar ahí la alternativa correcta. 2. La frase, encontrando en su camino a Juanita la tortuguita, quien no tuvo tiempo de salir huyendo, ¿se refiere a qué? A, se la devoraron y murió. B, corrió muy rápido donde sus amigos. C, no alcanzó a huir. O D, no le pasó nada. Entonces tienen que marcar ahí la alternativa correcta, digo. Voy a repetir la frase, encontrando en su camino a Juanita la tortuguita, quien no tuvo tiempo de salir huyendo. ¿A qué se refiere eso? ¿A que se la devoraron y murió? ¿A que corrió muy rápido donde sus amigos? ¿A que no alcanzó a huir? ¿O a que no le pasó nada? Vamos a la 3. ¿Por qué los animalitos y pajaritos atacaron al perro? A, porque habían atacado a Saltarín. B, porque era muy amigo con todos los animalitos del bosque. Porque había atacado a Juanita la tortuguita. O D, porque no les gustaba. 4. ¿Cuál fue la misión de Osín? A, correr a defender a Juanita. B, avisar a sus amigos lo que había ocurrido. C, escribir una historia. O D, cocinar el pavo. 5.
Podemos decir que la frase salir huyendo con el rabo entre las piernas se refiere a que el perro A. Se regresó muy triste, B. Decidió huir porque lo atacaban, C. Salir caminando con la frente en alto, D. Salir corriendo porque va a comer. Entonces ahí tienen que marcar la alternativa correcta. 6. En la frase un conejo muy alegre, la palabra destacada corresponde a, recuerden, un conejo muy alegre me está diciendo algo del conejo, me está diciendo que está contento, que está alegre. ¿Qué es lo que es alegre? Un sustantivo propio. Recordemos que los sustantivos propios son nombres, apellidos y nombres de ciudades y países. Adjetivo calificativo, o sea que me está dando una cualidad de la persona o del animal o de la cosa. Corresponde a una acción. O 4, a una forma de pregunta. ¿Será esto una pregunta? Yo no veo ningún signo de pregunta, así que no puede ser una pregunta. Creo que ya les soplé bastante. 7. ¿Cuál de los siguientes personajes no aparece en el texto? Tortuga, conejo, ballena, perro. Tienen que encerrar o marcar con una X el que no aparece en el texto. Luego dice, ordena los acontecimientos escribiendo el número que corresponda. Llegó un enorme perro cazador. El perro huye. Osín avisa a sus amigos del bosque. Juanita no tuvo tiempo de salir huyendo. Saltarín saltaba alrededor del perro. Ustedes, muy astutos, tienen que volver a leer el cuento y ordenar de un 1, 2, 3, 4, 5, obviamente dependiendo de lo que pasó primero hasta lo que pasó al último, desde el inicio hasta el final. Y por último, haz un texto utilizando los siguientes adjetivos. Recordemos que los adjetivos son aquellas palabras que me dicen, que me mencionan alguna cualidad de una persona, animal o cosa. Tenemos blanco, bello, grande, amable, humilde y enojado. Y ustedes tienen que crear un pequeño cuento utilizando los adjetivos calificativos que les propongo acá arriba. Son poquitos, son solo 6 y los pueden usar en el orden que quieran. Y aquí también les puse entre paréntesis título para que creen el título de su historia. Les deseo mucha suerte. Es una actividad muy sencilla, solamente crear en esas poquitas líneas, ¿cierto? Un texto, un pequeño cuento utilizando los adjetivos calificativos que les mencioné recién. Les envío un abrazo, un besito, cuídense y realicen la actividad en lo posible el día de hoy para que no se atrasen.